En este video les voy a presentar cómo puedes crear este gráfico de Gantt. El autor se llama Madison Gianmaria. Espero haberlo pronunciado correctamente. Es totalmente gratuito, creado en DNet, objeto visual personalizado, a través de un lenguaje declarativo que se llama Vega. Lo dejo en la parte superior, unos videos del año 2021 donde yo estaba bastante metido en el mundo de Vega Lite, algo similar, que también es un lenguaje, pero de un nivel de abstracción un poquito menor. Ya esto es Vega, permite en Vega crear objetos visuales también más potentes, igual se renderizan en este objeto visual de DNEP y permiten un nivel de interactividad y de capacidad de presentación de resultados impresionante. Lo que yo quiero que ustedes vean en este video, que ha sido creado, lo que lo ven en pantalla por Madison, es cómo hoy en día uno puede utilizar esto, ¿ok? Y puede ir poco a poco adaptándolo, porque estamos hablando de un objeto visual que tiene la barbaridad, en el buen sentido de la palabra, de más de 6.000 líneas de código formateadas. Es decir, esto es algo que tiene mucho trabajo por encima y claro, uno puede adaptarlo en base a lo que el autor te pide, pero quizás tú quisieras modificar ciertas cosas, que es lo que ya yo estoy haciendo con un cliente final. Así que fíjate en lo siguiente. Esta es la documentación oficial. Lo dejo en la descripción para que tengan acceso. Este es el GitHub de Madison. Él es el autor. Es muy reciente. Esto creo que salió hace poco, un par de semanas, ¿ok? Este es el README, o el léase, de lo que es la semana pasada, de hecho, de lo que es este GAN jerárquico, le llama. Así que son todas las características, pero principalmente, ¿qué es lo que soporta? Expansión y colapso, que es lo que estaremos viendo acá. Expansión y colapso de las jerarquías o las pestañas del Gantt. Permite entonces un sorting de animación, un ordenado animado, un ordenado que te permita, por ejemplo, dime quiénes tienen la mayor duración, de arriba, de ascendente, descendente o sucesivamente en base a otras características, también a partir de fechas, a partir de porcentajes de progreso, ¿ok? Permite un vertical scrolling, que es lo que vemos que sube y baja, ¿ok? Dependencias, líneas de dependencias, como es un Gantt y puede tener distintos tipos de jerarquías, pues puedes tener una columna auxiliar, ¿ok? Etiquetas a nivel de barras y el etiquetado, ¿ok? Tienes tooltips y tienes esta parte que puedes modificar la granularidad. Por ejemplo, ahorita estás a nivel de año, aquí estarías a nivel, te mantienes a nivel de año, hacia la derecha vas a nivel de mes, y si sigues a la derecha, a nivel de día, ahí está, a nivel de día. Y todo en un objeto visual que simplemente copias y lo pegas y ya lo tendrías listo, cumpliendo con las condiciones. Así que, ¿cuáles son esas condiciones? Fíjense. Lo primero que tienen que tener, si no tienes experiencia ni en DANEP ni en nada de esto, prepárate para leer bastante, pero esto te va a ayudar mucho. Es que tienes que tener entonces DNEP en el canvas, tienes que tener el mismo tipo de campos, en este caso, ¿cuáles son los campos que aquí se piden? El ID, que es obligatorio, que en este caso sería una fila incremental o colocar un ID, un index en Power Query si no lo tiene. El parent ID, que es la numeración o la clasificación en cómo padre e hijo se establece en ese Gantt. El nombre de lo que viene siendo el elemento o lo que es el proyecto o la tarea, fecha de inicio, fecha de fin, el porcentaje de completación, en este caso es de 0 a 1, 0,5 es 50%, 0,75 es 75%, que sería el equivalente a lo que ustedes ven en estas barras de progreso. ¿Ok? El dependency ID también es opcional. Los colores, que serían los colores que utilizarían cada uno de estos elementos. Las etiquetas, que son las etiquetas que ustedes ven acá. Estas etiquetas que se ven aquí, task 1, esto sería esa columna. Y de la misma forma la duración, que la duración, claro, aquí está escrito, pero comúnmente uno hace un cálculo entre la fecha de inicio y la fecha de fin y ya uno sabe cómo va a presentarlo. Y esto tiene otros temas a nivel de modelado, si lo haces netamente en Power Query, DAX o lo que sea, ¿no? Pero ¿qué es lo interesante? Que de todo esto, ¿ok? Hay una serie de cosas que de lo que les estaba comentando tienen que tener en cuenta. Lo que está aquí es lo mínimo que tienes que tener y es importante de que los campos son case sensitive, es decir, tienes que tener escrito exactamente igual
los nombres al menos de comienzo porque esto está bajo el esquema que él tiene. Entonces tienes que tener el código o el ID único, incremental, tienes que tener el parent ID, en este caso de la tarea, de lo que es el Gantt, el nombre de la tarea como texto, la fecha de inicio como un tipo de datos de fecha y la fecha de fin como tipo de formato de fecha. Estos son opcionales, ¿ok? El porcentaje, el decimal percentage complete, que es el porcentaje de completación. El dependency ID, por ejemplo, el que yo estoy utilizando ahorita, que lo estoy adaptando, no estoy utilizando este. De resto, todos los demás los estoy utilizando. El color también. Así que, ¿qué es lo que él te pide o lo que dice que es lo que deberías hacer? Agregas el objeto visual de Deneb, ¿ok? Que sería este. Voy a abrirlo aquí desde cero. Agregas el objeto visual de Deneb, ¿verdad? Lo tienes que tener, lo puedes bajar. Aquí lo consigues desde más objetos visuales. Filtras aquí en Deneb. ¿Ok? Aquí sería este. Y al tenerlo listo, o sea, ya al cargarlo, ¿qué es lo que dice Madison? Mira, lo que tendrías que hacer es esto. Agregas los campos. En este caso, pues no importa el orden. el parent ID, el nombre, la fecha de inicio, la fecha de fin. En este caso, estas fechas tienen que estar sin sin esto, sin la jerarquía, sin la jerarquización automática. ¿Ok? Tampoco pueden tener las agregaciones automáticas. Ya esto es algo de tener. Vuelvo y repito, esto puede ser tedioso o puede ser para alguien que está comenzando en esto. Recomiendo que al menos lean bastante la documentación o al menos lo más importante de DENEP e ir metiendo todo esto. ¿Ok? Al tener esto, que vendría siendo la forma en cómo Madison lo ha configurado, lo que tendrías que hacer es que acá, en editar, tienes que crear entonces algo, es decir, vas a crear una especificación de DNEP a partir del lenguaje declarativo Vega Lite o lo vas a hacer en base a Vega. En este caso lo ha hecho en Vega. Aquí lo creas y te queda esto en blanco. Ya tienes en este caso las columnas que has agregado. Lo que ves aquí en la parte inferior y todo esto a la derecha sería aquí a la derecha serían las columnas, pero no tienes las 6.000 líneas de código. Entonces aquí es en donde él dice, mira, ya de acá te tendrías que ir directamente a las especificaciones, que si no me equivoco, acá, ¿dónde está esto? A ver, vámonos acá. Pega Editor, el README, vamos a ver. Ya les voy a decir. Por aquí estaba. Ok, hay que pegar el JSON. ¿Dónde está el esquema? Dependencies, esquema, configurations, performance, troubleshootings. No veo el esquema. Ahí está. Este es el esquema. Entonces, todo esto es lo que ustedes aquí copiarían. Se lo llevan aquí a Deneb, lo pegan en el monitor y le dan aquí donde dice aplicar cambios. Con esto les aparecería, con sus datos, ¿no? Ahora bien, esto es lo mismo que esto. Claro, está todo en inglés y aquí es en donde los quería comentar el hecho de que cómo yo puedo entonces modificar esto un poco. Porque fíjense que, digamos que yo tengo aquí fechas de inicio, fechas de fin, tengo las fechas de hecho presentadas bajo un esquema eh, de fechas norteamericano. Por ejemplo, aquí se leería la fecha de inicio julio 15, 2025. Y si yo estoy en otro país de Hispanoamérica que no utilizamos ese tipo de formatos, lo debería de modificar. Y aquí es en donde uno comienza también entonces a darse cuenta de que posiblemente yo no puedo revisar todo esto si no conozco nada sobre Vega. Quizás para las cosas más sencillas sí. Por ejemplo, el start date, el end date, estos son encabezados simplemente con control F. Y por eso hay que saber un poquito, estar familiarizado un poquito con Denem o con un formato JSON. Porque si yo escribo start date aquí, me aparecen entonces solamente dos resultados.
Uno es en la etiqueta, otro en el label, pero ¿de qué? Del tooltip, en este caso. Quiere decir que si yo modifico start date y lo reemplazo por fecha inicio, que sería esto que estoy viendo acá, esto vendría siendo esta etiqueta. Si yo modifico esto acá una sola vez, él, al darle play, cambia. O lo puedo dejar automático. Ya esto es Deneb como tal. Recuerden que Deneb es como que lo que permite renderizar Vega, que es el lenguaje, o Vega Lite. Así que ya yo modificaría esto. Pero si quiero modificar también el tooltip, que vendría siendo el start date, me faltaría modificar este por fecha de inicio también, porque ya queda uno solo, lo puedo modificar. Y ahora, ahí está la fecha de inicio. Entonces, dos cambios me han permitido modificar tanto la etiqueta de lo que es la parte superior de lo que es el Gantt, como lo que es el tooltip. Y así yo puedo ir buscando este tipo de cosas. Pero pueden haber otras, como los formatos, que no son tan evidentes. Y aquí es en donde, con Visual Studio, si tú le pegas de repente a cualquier LLM este código, que es el código abierto, Madison lo presenta, que son todo lo que es el código como tal, tú lo guardas en un TXT o en un formato JSON, eso sí es importante que lo guardes en un JSON, y te lo llevas de repente a algún LLM, como por ejemplo este. Yo quería, por ejemplo, en el que estoy adaptando, aumentar el ancho. Y él me dice, mira, de todo esto, búscate la propiedad column data, ¿ok? Y de esto, aquí puedes modificar entonces el ancho, que sería este. Column data, aquí, aquí, no, no, tampoco, tampoco, aquí. Por eso ya tienes que estar un poquito familiarizado cómo es la estructura del JSON, porque aquí este column data es lo que permite expandir el ancho de esto. En el que yo estoy adaptando, los textos son más cortos, no son proyecto A, proyecto B, sino son descripciones más amplias. Y yo tengo que modificar entonces el ancho a un, por ejemplo, creo que lo tengo en 150, para que si se dan cuenta aquí, esto es más amplio, o digamos 250. ¿Me explico? Esto estaba en 95 ahorita. Y también fui modificándolo porque además de esto, yo tenía algunos años, Madison utiliza una representación, un padding de los años del 21 y 22 para que se vean como que si yo estoy en el 25, puedo ver un poco más al 24, y si estoy en el 25 o 26, expande también la parte jerárquica o la parte horizontal hacia la derecha o a la izquierda. En otras palabras, la granularidad, es decir, esto, cuando yo lo reduzco, fíjense que aquí aparece algo del 2024, aparece algo del 2027 y yo me encuentro es aquí, a la fecha de hoy. Entonces, en el que yo estoy adaptando, no quiero ni 24 ni 27, quiero que el Gantt reduzca exactamente sobre los límites inferiores o los límites superiores o pasado o presente de lo que es la fecha. Entonces aquí, de verdad, es imposible porque yo no utilizo Vega. De hecho, yo en el pasado utilicé fue Vega Lite, y me han pasado 4 años desde que la última vez creo que lo utilicé. Y dije, ok, mira, en mi GAN veo esto. ¿Existe alguna configuración en el JSON que obligue a presentar esos años? Y me dice, sí, existe un padding extra, así que tienes que meterte aquí y modificar esto. Y al yo hacerlo, entonces en efecto lo pude reducir. Em, y también las dimensiones. Por ejemplo, esto es algo que me llamó la atención porque la expansión completa en la que yo estoy adaptando, cuando yo lo veo en el gráfico o en el objeto visual, él no permite esto. Por ejemplo, cuando yo hago esto aquí, fíjense que este padding aquí se presenta. Yo decía, no, yo no quiero ese, yo quiero algo que me reduzca un poco el tamaño, ¿no? Entonces aquí me dice, mira, tienes que ir al config desired width, que está en 1300, y redúcelo. Y esta es la configuración específica. Así que yo de acá me fui estrictamente a esta configuración, que si no me equivoco sería esta, y en efecto está en 1300. Yo la coloqué, si no me equivoco, en 1000 no, o 900, algo así. Y fíjense que con esto, claro, es muy corto, así que quizás en vez de 1300, 1250, por ejemplo. Y me mantenía el ancho sin la necesidad de tener que hacer, que es muy incómodo ver ese scroll horizontal. Así que bueno, para no extenderme mucho, esto es una barbaridad de objeto visual personalizado. Se puede renderizar en Deneb. Deneb funciona de forma
genial en lo que es el servicio de Power BI, Fabric. No tienes que tener licencia porque esto es a nivel de código abierto. Y de verdad que esto es una maravilla. Léanse esto porque tiene ciertas consideraciones importantes en el README, con el léase, que es importante tenerlo en cuenta y más si lo vas a utilizar para algo productivo. Pero con todo lo que yo he visto, me gustó. De verdad me gustó mucho más a los que yo había visto en el marketplace. Y de hecho, pues esto tiene configuraciones adicionales. Por ejemplo, en la tuerquita aquí puedes ocultar o presentar columnas, tiene un pan o un zoom mode, tiene de verdad cosas interesantes. Así que dense la oportunidad. Si no han estudiado sobre DNEP, hay playlists todavía. Lo que pasa es que en esa época no nos enfocábamos, no existían los LLM, así que ya esto ha cambiado. Eh, Listo, seguimos aprendiendo aquí sobre DNEP en Power BI, utilizando lo que es o presentando lo que es un gráfico de Gantt.